Aló, aló, aló. Nos colocamos frente a la realidad de la muerte y la vida, de la desolación y la esperanza, del silencio y el amor que se inmola en la cruz. Hoy es el día santo para conmemorar la muerte del Salvador del mundo. Por lo tanto, hoy no celebramos la Eucaristía, sino que conmemoramos la pasión de Cristo con la liturgia de la palabra, con la veneración de la Santa Cruz y con la recepción de la Sagrada Comunión. Celebramos con fe. El dolor profundo que siente la Iglesia por la humillación y la muerte de Jesús es manifestado en la postración de sus ministros. Ellos, con sus ornamentos rojos postrados en la tierra, representan la sangre redentora derramada que lavó y purificó la mancha del pecado. Que al levantarse de nuevo los ministros, nosotros podamos entender que es Cristo mismo quien se ha despojado de su gloria para levantar nuestra humanidad caída. Nos ponemos de rodillas y en un silencio reverente contemplemos el misterio donde cae el autor de la vida para levantar al esclavo que yacía en la muerte. Santo, 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 es el Señor del universo, llenos están el cielo. Oh Dios, que por la pasión de Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado, que alcanza a toda la humanidad. Concédenos asemejarnos a Él, y haz que así, como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Al caer la tarde, la Sagrada Liturgia nos muestra a Jesús desde el Antiguo Testamento como el varón de dolores, el siervo sufriente de Yahvé, quien compadecido de la humanidad decide compartir su dolo en la prueba de la ignominia y la desolación. Que nuestro corazón se entremezca al escuchar el canto de Isaías y se llene de esperanza con la carta a los hebreos, donde aparece Jesús como el sacerdote que se apiada de nuestra condición, para que cuando San Juan nos lleve hasta el Gólgota, nos entreguemos totalmente, exclamando:
juntos con Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere, prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Al salmo todos respondemos cantando. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quedé yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me liberarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cachorro inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares.
líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Segunda lectura. Lectura de la Carta de los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de la fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, compadezcámonos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Vamos ahora a proclamar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Las personas mayores pueden hacerlo sentados. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina.
El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás, el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaban allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pero Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y le dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, ¿no te lo entregaríamos? Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno a libertad. ¿Quién quieren que le suelte? ¿Al rey de los judíos? Volvieron a gritar.
A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, Rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Miren, se los saco para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado mi Padre. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaban cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa y haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda en una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido,
para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos en pie. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas según se acostumbra en enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Estamos celebrando en la iglesia el gran triduo pascual, 3 días de oración, 3 días de meditación y 3 días de contemplación de los grandes misterios de nuestra fe cristiana. Ayer, Jueves Santo, asistíamos a la celebración de la última cena de Jesús con sus discípulos en el marco de las fiestas de la Pascua, en la que instituyó la Eucaristía, el sacramento del orden o el ministerio sacerdotal y el mandamiento del amor. Hoy, Viernes Santo, la Iglesia nos invita a contemplar y a meditar la muerte de Jesús en la cruz. Y mañana, en la noche, entrada la noche, estaremos celebrando el misterio de la resurrección de Cristo. Como ya les mencioné, hoy la Iglesia conmemora y celebra
la muerte de Jesús en la cruz. Y eso es lo que estamos celebrando en estos momentos en toda la iglesia, más o menos a esta misma hora, en la que, de acuerdo con algunos datos históricos y algunas referencias bíblicas, habría muerto Jesús. Y quisiera detenerme a reflexionar, en primer lugar, sobre el origen de la crucifixión. La humanidad ha creado a lo largo de la historia múltiples formas de castigo, múltiples formas de tortura, múltiples formas de muerte. Entre esas, la humanidad dio origen a la crucifixión. Un castigo que tiene su origen entre los persas en el imperio persa y que se difundió posteriormente en otros pueblos, llegando hasta el imperio romano. De tal manera que la crucifixión era un castigo y una forma de tortura muy común en la antigüedad. Jesús no fue ni el primero ni fue el último que murió crucificado. Muchas personas en la antigüedad, en el imperio persa y después en el imperio romano, murieron crucificados. Esta manera o esta forma de morir estaba reservada solamente a algunas personas. No todos podían morir crucificados. La crucifixión era una tortura y una manera de morir exclusiva solamente de algunas personas. En primer lugar, de los esclavos. Normalmente la mayoría de las personas que murieron crucificadas en la antigüedad eran esclavos, la mayoría de ellos. Pero también morían crucificados aquellos bandidos y aquellos revolucionarios sociales. Los dos ladrones que murieron crucificados con Jesús fueron dos bandidos que fueron acusados de asesinato. Era igualmente un castigo destinado para aquellos que se consideraban un peligro para la estabilidad de los pueblos o de las sociedades. De tal manera que la crucifixión estaba reservada generalmente para los peores criminales de la sociedad. Por otra parte, era un castigo sumamente cruel. La crucifixión era una manera de morir lenta, dolorosa y cruel. Porque normalmente los crucificados debían llevar la cruz hasta el lugar donde eran crucificados. Pero además de eso, eran llevados en medio de torturas, de azotes, y privados, por supuesto, del alimento, principalmente del agua. Además, los que morían crucificados, como ya les mencioné, morían lentamente, casi siempre por asfixia, en otros casos desangrados, pero casi siempre en una agonía prolongada en medio de los más crueles sufrimientos, acompañados por una profunda sed que nadie podía saciar. Era, por otra parte, un castigo público,
Normalmente los crucificados eran crucificados en un lugar donde todo el pueblo pudiera observarlos. No era un castigo privado, no era un castigo que se hacía en un lugar reservado. La crucifixión se hacía normalmente en las afueras de la ciudad, en las colinas, de tal manera que todos los ciudadanos pudieran observar a los crucificados y sirviera de escarmiento público para toda la sociedad. Además, era una muerte deshonrosa para la persona y la familia, porque morían totalmente desnudos. Antes de crucificarlos, les quitaban toda la ropa y los crucificaban desnudos. También Jesús murió totalmente desnudo en la cruz. De tal manera que esta forma de morir, inventada o creada por los persas, fue la que el Imperio Romano, bajo la autoridad de Poncio Pilatos, se aplicó para Jesús. Fue la forma que pidió el pueblo a Pilatos. Escuchábamos hace un momento en el Evangelio cómo todo el pueblo le pedía a Pilato, a través de las autoridades religiosas, que crucificaran a Jesús. Esa fue la muerte que el pueblo le exigió a Pilatos para Jesús. Y fue la muerte que al final terminó aprobando Pilato para Jesús. No sin antes declarar que consideraba que era un hombre inocente y que no se hacía responsable de esta sangre. Por esa razón, la muerte de Jesús en la cruz se convierte realmente en algo escalofriante, sin palabras, no solamente porque moría crucificado un inocente, un hombre que había pasado toda la vida haciendo el bien, sino también, en segunda razón, porque moría de la forma más cruel que existía en ese entonces para los criminales. En segundo lugar, cuando San Pablo escribe a los primeros cristianos de Corinto, les dice lo siguiente. Haciendo referencia a la cruz, les dice que la cruz era escándalo para los judíos y necedad para los griegos. En ese texto, San Pablo hace referencia a dos grandes culturas que son la raíz de nuestra cultura occidental. Todos nosotros, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de estar en el mundo, es fruto de estas dos grandes civilizaciones de la antigüedad, la cultura judía y la cultura griega, por supuesto, posteriormente también de la cultura romana. Por eso Pablo, cuando escribe a los de Corinto, les dice, la cruz era escándalo para los judíos. ¿Por qué razón la cruz era escándalo para los judíos? Porque los judíos aguardaban la venida del Mesías, tal como Dios se los había prometido en siglos anteriores al pueblo de Israel. Muchas veces lo hemos dicho aquí, que Dios, cuando el pueblo de Israel estaba en el destierro de Babilonia, les había prometido enviarles un Mesías, un Salvador, para liberar al pueblo del destierro y del poder de los imperios reinantes de aquel entonces. Por esa razón, cuando crucifican a Jesús, ellos no pueden aceptar de que Jesús de Nazaret fuera el Mesías.
Eso le resultaba sumamente escandaloso, porque en otra parte de la Sagrada Escritura, en el libro del Deuteronomio, se afirma de manera categórica que morir en la cruz era signo de maldición. Maldito todo aquel que cuelga de un madero, dice el libro del Deuteronomio. Por esta razón, los judíos consideraban de que Jesús de Nazaret no podía ser el Mesías que Dios le había prometido al pueblo de Israel, porque esto resultaba escandaloso, que hubiera muerto en una cruz como el peor criminal de aquel entonces, para convertirse de un momento a otro en el Salvador del mundo. Pero si para los judíos la cruz resultaba un escándalo, para los griegos era necedad. Y era necedad porque ellos no lograban entender cómo fuera posible que a través de la cruz la humanidad hubiera alcanzado la salvación. Recordemos que los griegos son la cultura que dieron origen a todo el pensamiento filosófico occidental. En Atenas nace la filosofía. Era un pueblo sumamente racional, un pueblo que trataba de explicar a la luz de la razón los acontecimientos del mundo. Y por eso cuando los griegos oían hablar de que un crucificado era el Salvador del mundo, eso les resultaba inexplicable, ilógico. ¿Cómo podría ser posible que a través del sufrimiento y de una muerte en cruz este hombre hubiera podido alcanzar para la humanidad la salvación? Dos conceptos que Pablo manifiesta en esta carta y que acabamos de mencionar: escándalo para los judíos, necedad para los griegos. Pero agrega Pablo algo muy importante: para nosotros, es decir, para ustedes y para mí, la muerte de Jesús en la cruz es causa de salvación eterna. Pero para eso se requiere de la fe. Si nosotros, sin la fe, es imposible descubrir el misterio de la cruz. Sin la fe, Jesús, solamente podríamos mirar a Jesús como un condenado más que de la época del Imperio Romano. Solamente la fe nos permite a nosotros descubrir la grandeza de este misterio que hoy estamos celebrando. Solamente la fe nos permite ver más allá de lo que la simple razón humana podría ver y que no vieron los griegos. Solamente a la luz de la fe podríamos ver más allá de lo que no vieron tampoco los judíos que se escandalizaron de Jesús. Solamente la fe nos permite descubrir a nosotros la grandeza de la cruz y la grandeza de la muerte de Jesús. Y por eso, en tercer lugar, es importante que tengamos presente por qué la cruz es para los cristianos fuente de salvación eterna. En primer lugar, porque en la cruz hay una triple victoria. Con la muerte de Jesús en la cruz se vence en primer lugar el mal. La cruz es el medio elegido por Dios para vencer al demonio, para vencer el mal. Y por eso los padres de la Iglesia hacen una bella comparación entre el primer árbol que aparece en el libro del Génesis con el árbol de la cruz. Si por un árbol vino la condenación de la humanidad, vino el pecado, por otro árbol nos ha venido la salvación, la cruz. Con su muerte en la cruz, Cristo ha vencido el mal. No hay otra manera de vencer el mal. Solamente entregando su vida en la cruz, Jesús ha vencido al demonio. En segundo lugar, a través de la muerte en la cruz,
Jesús ha vencido también la muerte, y sobre todo la muerte eterna. Porque siempre nos hemos preguntado que si el hombre no hubiera pecado, si no hubiera existido el pecado en el mundo, ¿habría existido la muerte? Y la respuesta es que sí, que si el hombre no hubiera pecado, habría existido la muerte natural, pero la muerte eterna no habría existido. Y por eso con la muerte en la cruz, Jesús ha vencido no tanto la muerte biológica, porque de hecho seguimos muriéndonos todos los seres vivos, sino que ha vencido la muerte eterna y nos ha abierto las puertas del paraíso. Y en tercer lugar, con su muerte en la cruz, Cristo le ha dado un sentido y un significado distinto al sufrimiento, porque lo convirtió en redentor. Algo que resultaba cruel y escandaloso, Jesús lo convierte en signo de salvación, mostrándonos que el sufrimiento puede ser un camino hacia la gloria. De tal manera que con la cruz Cristo ha vencido el mal, con la cruz Cristo ha vencido la muerte eterna y con la cruz Cristo ha vencido el sinsentido del sufrimiento y del dolor. Pero además en la cruz, y con esto termino, Cristo ha dado origen, en primer lugar, a la iglesia y en segundo lugar, a los sacramentos. En ese texto, en esa parte del Evangelio en el que nos dice San Juan, al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le atravesó el costado y al punto brotó sangre y agua. En este hecho, los padres de la Iglesia, explicando el significado de este hecho, nos dicen que en la cruz nacieron los sacramentos y nació la Iglesia. La Iglesia nace en la cruz de Cristo. Los sacramentos simbolizados en la sangre y en el agua. Recordemos que el agua es el sacramento, es el signo externo que utilizamos para el bautismo, y el vino convertido en la sangre de Cristo es la Eucaristía. Por tanto, cuando el Evangelio nos dice que del costado de Cristo brotó sangre y agua, nos está diciendo que del costado de Cristo nacieron los sacramentos de la Iglesia. Pero nació también la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, un nuevo pueblo que nace de la sangre de Cristo, nace de la muerte de Cristo. Nosotros no pertenecemos a la Iglesia por un nacimiento biológico, como era antiguamente entre los judíos, sino que nosotros pertenecemos a la Iglesia por la sangre de Cristo. Pertenecemos a la Iglesia de Cristo por su muerte en la cruz. De esta manera, Jesús ha convertido la muerte en la cruz en un signo de salvación. Y eso es lo que Pablo va a explicarles de una manera pausada y profunda a los corintios, en esa carta maravillosa en la que comienza diciéndoles: la cruz, que era escándalo para los judíos y necedad para los griegos, es para nosotros los cristianos fuente de salvación y de vida eterna. Eso es lo que estamos celebrando hoy aquí. Nosotros no estamos aquí reunidos recordando un hecho histórico que aconteció hace 2000 años. Estamos aquí reunidos conmemorando la pasión y la muerte de Jesús, porque con su pasión hemos vencido la muerte y hemos alcanzado la vida eterna. Así sea. La vida que nos ha donado Cristo se nos ha dado totalmente en el madero de la cruz.
La muerte pareciera tener la última palabra, pero Jesucristo Redentor se entrega en las manos de su Padre para que allí se cumpla todo lo dicho por los profetas. Por tanto, nosotros como asamblea congregada en torno a este misterio profundo del amor, supliquemos llenos de confianza al Padre por el mundo entero y todas sus necesidades. Oremos, queridos hermanos. Nos ponemos todos de pie. Vamos a entrar en la segunda parte de esta vamos a entrar en estos momentos a proclamar la oración universal de los fieles. Todos pueden permanecer de pie. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y protección en toda la tierra, para que nos conceda una vida pacífica y serena para glorificarlo como Dios Padre Omnipotente. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu Iglesia, extendida por todo el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Papa León, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en orden del episcopado, para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal, para bien de su Santa Iglesia. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa León, para que el pueblo cristiano, que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor, crezca en méritos y progrese en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Fidel, todos los obispos y presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todos los fieles del pueblo santo. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia, y perdonando todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo, para que a los congregados por un solo bautismo los conserves unidos en la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos, que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en fidelidad a su alianza. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste las promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad la súplica de tu Iglesia para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad. Y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti. Concédenos que en medio de las dificultades del mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que, de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos, en sus decisiones, hacia una auténtica paz y libertad para todos. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores y haga desaparecer las enfermedades, erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de su misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse.
La cruz es signo de redención. La cruz es signo de redención y nos identifica a nosotros como cristianos. Fuimos comprados a precio de sangre, sangre que se derramó en este madero santo y sangre preciosa que lavó las manchas del pecado y hoy se nos dona para darnos vida nueva. Abracemos la cruz cada día. Sintamos la cercanía de aquel que padeció nuestros sufrimientos. Unámonos a la procesión con la Santa Cruz, contemplando el madero que tuvo el Salvador del género humano. Este es el árbol de la cruz, venid adorémosle. Este es el árbol de la cruz, venid adorémosle. Este es el árbol de la cruz, venid adorémosle.
Como ya les mencioné, al finalizar la celebración, los fieles le rendirán adoración a la Santa Cruz, como lo prescribe la liturgia de la Iglesia del Viernes Santo. Esta manera, la forma de hacerlo puede ser de tres formas. Puede ser besando la cruz, puede ser tocando la cruz y santiguándose, o puede ser también haciéndole una venia a la cruz. Vamos a entrar en este momento a la tercera parte de la celebración del Viernes Santo. Hemos llegado al momento de la comunión. Por ello, se viste el altar, se prenden los cirios y se trae el cuerpo de Cristo que fue consagrado en la cena del Señor. Que al recibir este alimento divino experimentemos la cercanía de un Dios que acompaña a su pueblo y que hoy nos alimenta con el cuerpo de su Hijo. Vivamos este momento eucarístico con dignidad. Nos ponemos de pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado especial del Viernes Santo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuánto esperaba este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras. En la parte de atrás van a estar distribuyendo la Eucaristía. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido.
nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún hay veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esta es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Terminada esta celebración, tendremos la adoración de la cruz para los fieles, como lo prescribe la liturgia del Viernes Santo para este momento. Ya les indiqué que tienen tres maneras o tres formas de hacerlo. La una puede ser besando la cruz, la segunda tocando la cruz y santiguándose, o la tercera haciéndole una venia a la cruz. Durante la ofrenda que se recoge ahora durante la adoración de la cruz está destinada para los santos lugares. Esa ofrenda se manda a la diócesis, la diócesis la envía a la nunciatura y la nunciatura la manda a los lugares santos, que es el dinero que se invierte para cuidar todos los templos y aquellos lugares que están en Jerusalén o en Tierra Santa. Dios les pague por su colaboración y aporte. Tendremos a las 7 de la noche la meditación de las 7 palabras. Y terminaremos las estaciones que quedan faltando del Via Crucis, que es la muerte de Jesús, y Jesús bajado de la cruz y la sepultura de Jesús. Mañana tendremos a las 10 de la mañana, mañana sábado santo, la hora de la Virgen de los Dolores.
en la cual estaremos meditando los 7 dolores de la Santísima Virgen María en el marco de bajo la advocación de Nuestra Señora de la Soledad o los Dolores. Y mañana sábado a las 7 de la noche la Gran Vigilia Pascual. Esa es la celebración más importante de toda la Semana Santa. Si bien es cierto que la celebración del Jueves Santo y la de hoy que estamos terminando son muy importantes, sin embargo, pues la Vigilia Pascual es la celebración de las celebraciones. Y por eso estamos todos cordialmente invitados para participar mañana en la Gran Vigilia Pascual, en la que estaremos conmemorando la resurrección del Señor. Dios les pague también por su ofrenda, la ofrenda que nos han dado para ayudar a pagar los gastos de Semana Santa. También la que se recoge en el templo durante las celebraciones, la que ustedes pueden depositar en la alcancía que está a la salida del templo, o la que ustedes quieran hacer consignando a las cuentas de la parroquia. Que Dios les pague y les devuelva el 100 por 1. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio, por la participación en este misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que se ha congregado en esta tarde del Viernes Santo para celebrar la muerte de tu Hijo, con la esperanza en la gloria de la resurrección. Venga sobre todos y cada uno de los que hemos participado de esta celebración el perdón de nuestros pecados, el consuelo, el aumento de la fe y la consecución de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Pueden ir en paz. Estaremos en las 3 naves del templo para la adoración de la Santa Cruz. A las 7 de la noche la meditación en las 7 palabras del Señor. Hemos culminado la segunda parte del Sagrado Triduo Pascual. Por esta razón, hoy no se imparte la bendición. Esta será recibida mañana en la solemne Vigilia Pascual. Habiendo celebrado el misterio salvador de la muerte de Cristo, permanezcamos en silencio ante esta perpleja escena, guardando el luto de nuestro Dios, que yace en el seno de la tierra, donde esperamos que mañana salga victorioso del abismo. Los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar al cielo. Y cuando rezaba, se puso
sobre ese madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente, río como aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, duérmete.